El Instituto Tecnológico de Tláhuac presenta a los estudiantes de la carrera de arquitectura del taller de construcción impartida por el arquitecto Víctor Manuel Salcedo. El papel que deberá desarrollar el docente en la asignatura está enfocado a facilitar la enseñanza, aprendizaje para el alumno. Interpreta de manera crítica los trabajos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y recursos humanos que intervienen en el proceso constructivo de la obra, con los diferentes sistemas y procedimientos de construcción para adquirir la capacidad de supervisar, administrar y trabajar en equipo interdisciplinario en una edificación. Competencias específicas. Competencia número 1. Identifica los trabajos preliminares para cada tipo o magnitud de obra para garantizar la seguridad y eficiencia de los trabajos de construcción. Competencia número 2. Analiza el tipo de maquinaria y equipo necesario a realizar. Las excavaciones en obra a partir del proyecto, su magnitud y características del suelo para garantizar la seguridad de los trabajadores. Trabajos preliminares. Los trabajos preliminares de una obra comprenderán todas las operaciones relacionadas con las actividades siguientes. 1. Limpieza del terreno, demoliciones. 2. Movimiento de tierras, nivelación. 3. Compactación. 4. Delimitación del área de la obra y preparación del terreno. 5. Instalaciones provisionales, bodega de mano de obra y bodega de materiales. 6. Servicios sanitarios portátiles. 7. Trazo y niveles. 8. Excavaciones para cimientos. 9. Herramientas necesarias a utilizarse. 10. Procesos legales, licencias y permisos. Limpieza del terreno. La limpieza del terreno se hará para preparar el lugar donde se va a construir, quitando de la basura, escombros, hierba, arbustos o restos de construcciones anteriores. Asimismo, se debe nivelar el terreno en el caso de que existan montones de tierra o algún otro material. Si se encuentran raíces o restos de árboles, deben quitarse completamente para no estorbar el proceso de la obra. Los escombros productos de limpieza del terreno deben sacarse del espacio de la obra y colocarse en un lugar donde no estorbe si es que el tamaño del terreno lo permite. Trazo y nivelación. Nivelación. Desde el trazado de la obra es conveniente tener en cuenta a qué altura va a quedar el piso interior de la construcción con relación al nivel del terreno y de la banqueta. Es necesario que este quede más alto que el nivel del terreno para evitar que se meta el agua de la lluvia o que tenga humedad en los muros. Es por eso que el piso interior debe quedar unos 25 o 30 centímetros arriba del terreno y cuando menos 15 centímetros arriba del nivel de la banqueta. Por ello es necesario fijar desde el principio de la obra este nivel. Esto se hace marcando una raya de referencia sobre el muro de una de las instrucciones vecinas o sobre un polín clavado en el terreno. Esta raya debe marcarse 1 metro más arriba del nivel del piso interior que se desee tener. Desde esta marca se pasan todos los niveles a la nueva construcción mediante un nivel de manguera, teodolito o etc. Hechura de puentes y trazado. El trazado es el primer paso necesario para llevar a cabo la construcción. Consiste en marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto y que se encuentran en el plano o dibujo de la edificación que está por construir. Herramientas y material necesario. Es recomendable que el trazado se haga por lo menos entre 3 personas, debido a que una sola resulta demasiado difícil y no queda exacto. Es necesario para llevar a cabo este trabajo lo siguiente: cinta métrica o metro común, carretes de hilo de varios metros de largo, estacas de madera, clavos de 2 pulgadas, martillo o maceta para clavar las estacas, cal para marcar en el terreno y nivel de manguera para fijar a la altura la que se deberá ir el piso interior de la construcción sobre del terreno. También será necesario hacer una escuadra de madera para albañilería que uno mismo pueda hacer de 50 por 40 por 30 centímetros o el doble de cada medida. Obras preliminares, antes de iniciar una construcción. Esta es la fase inicial en la que se inspecciona el terreno y se deja todos los preliminares listos para poder empezar la construcción. Se divide en las siguientes subfases.
Construcción de un cerramiento perimetral. El cerramiento perimetral se conforma usando tela de cerán o paneles metálicos. Su propósito es impedir el acceso de personas ajenas a la obra para evitar accidentes o robos. Construcción de bodegas. Las bodegas se destinarán al almacenamiento de materiales y equipamientos para protegerlas de las inclemencias del tiempo y de posibles hurtos. El conjunto de varios bloques edificados. Uno de estos pueden utilizarse temporalmente como zona de almacenamiento para reducir el costo de construcción. Construcción de oficinas de obra. Las oficinas de obra serán la base operativa del residente de obras y fiscalizador. Este deberá ser provista de tomas de corriente, luminarias, repisas y mesas de trabajo para que los técnicos puedan trabajar tanto en planos como en cómputo. Las oficinas deberán tener vista directa hacia la obra, para que el residente pueda tener siempre supervisión visual de los trabajos aún estando dentro de la oficina. Vale la pena mencionar que la seguridad es de máxima importancia debido a la información sensible que se encuentra almacenada en esta oficina. Invertir en un candado de buena calidad y poner rejas en las ventanas debe ser primordial en la construcción. Construcción de servicios sanitarios para el personal. Las normas mínimas a cumplirse en cuanto al servicio sanitario se encuentran en el artículo 41 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. Construcción de las viviendas del cuidador, llamada también guachimania, anglicismo de la palabra watchman, vigilante. Las viviendas del cuidador es contemplada solo en casos requeridos, como por ejemplo en obras de gran relevancia, en casos de los que se esté empleando materiales cotizados que deben ser protegidos de posibles hurtos, piezas de grifería o demás casos. Colocación de letreros. Este letrero debe ser claramente visible desde la calle y debe iniciar los datos del contratista y contratante. Este requerimiento es obligatorio en contratos públicos. En contratos privados es opcional. Muchas contratistas optan por colocar una valla con su información con fines publicitarios. En la mayoría de los casos, estos elementos son provisionales y se procederá a su desmontaje terminando la obra. Documentos bajo custodia del residente. Una vez iniciados los trabajos, el residente deberá tener bajo su custodia en la oficina de obras el contrato de construcción, las especificaciones técnicas, las pólizas actualizadas, los permisos de construcción, el libro de obras al día. Procedimiento de trabajo. Tendido de hilos. Para hacer el trazo de la obra se toma como referencia un muro de las construcciones vecinas en caso de que las haya. Es necesario delimitar de forma precisa el terreno y tomar como referencia para el trabajo una de las líneas de colindancia, clavando 2 estacas en sus extremos y tendido un hilo entre ellas, que no debe moverse en tanto se hace el trazado. Una vez hecho esto, tómese como base esta colindación, marcando sobre ellas los puntos en los que se va a encontrar los muros perpendiculares. Cuando estos puntos se han medido en forma precisa a partir de la alineación y se han marcado con lápiz sobre el hilo de la colindación o sobre el muro de la construcción vecina, se colocarán hilos perpendiculares en cada uno de estos puntos. Mediante el auxilio de la escuadra de madera sobre cada una de estas líneas deben tenderse nuevos hilos sostenidos por estacas. Trazo de perpendiculares. Para el trazo de un eje perpendicular al otro se emplea la escuadra haciendo coincidir los hilos con los bordes de la misma. Esta misma operación se repite para los muros que van a ir perpendiculares a estos nuevos trazos y paralelos al hilo de la colindancia o al muro del vecino que se tomó inicialmente como referencia. De esta forma se va cerrando los trazos hasta formar los cuadros o rectángulos que se va a construir todos los cuartos de la construcción. Trazo del ancho de la excavación. Una vez que se han tendido los hilos de los ejes, procederá a marcar el ancho de la zanja que se va a excavar por la cimentación. Esta zanja tendrá 10 centímetros de más de cada lado con respecto al ancho de la base de la cimentación. Lo anterior se hace midiendo la mitad del ancho total
del cimiento a cada lado del hilo y tendiendo hilos paralelos al mismo, indicando el ancho total de la zanja por excavar. Cuando se traza de cimentación, colindaciones con otros terrenos o construcciones, la zanja se marcará de un solo lado del hilo. Posteriormente, márquese de estas líneas con cal. Al quitar los hilos, evítese mover las estacas que servirán posteriormente para el trazo de los ejes de los muros. Demolición. En ocasiones los edificios se construyen en edificaciones que previamente ya estaban ocupadas. En estos casos se debe demoler la estructura anterior. Para esto, el contratista debe tener un permiso otorgado por las autoridades competentes. Se ejecutarán las demoliciones indicadas en los planos, en el formulario de propuesta o las que señale el interventor, retirando a la mayor brevedad y con autorización de la interventoría los escombros y demás materiales resultantes. Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, tomando las precauciones para evitar accidentes de los trabajadores, terceras personas o daños a las obras que se construyen o propiedades vecinas. La norma NOM 161 Semanat 2011, en la cual se establece que los residuos de la construcción se clasifican como residuos de manejo especial, lo que obliga a realizar acciones para reutilización y reciclaje, en su caso la correcta disposición. Los residuos provenientes del material de la excavación, de concreto y de prefabricados en un conjunto representan el 87% total. Se estima que actualmente el 4% de los RCD que se generan, 3% son de reciclaje y 1% de reuso. Los residuos de demolición se pueden reutilizar para complementar los agregados pétreos en la elaboración de mezclas asfálticas. El constructor deberá cumplir, por lo tanto, con los ordenamientos el material municipal para la separación, transporte y disposición de un relleno sanitario de residuos RCU y disposiciones de la norma 083 Semanat 2003. Tipos de excavaciones. Demolición de cordones y cunetas. Se refiere al corte y extracción de cordones o cunetas en los sitios señalados. El cordón o la cuneta que resulten deterioradas por deficiencias en la ejecución de los trabajos correspondientes a esta actividad será reparado por cuenta y riesgo del contratista. Su medida será el metro. El precio incluirá todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad y la botada de los escombros resultantes. Demolición y retiro de andenes. Se refiere al corte y extracción de las diferentes partes del andén con su respectivo entresuelo y recebo, en los sitios que señale el interventor y de acuerdo con sus instrucciones. La medida será el metro cuadrado demolido, en el cual se incluye lo siguiente: espesores de la placa hasta 10 centímetros, entresuelo de 15 y recebo de 5 centímetros, para un espesor total de 30 centímetros. Para un espesor diferente se pagará proporcionalmente de acuerdo con el interventor al precio para 30 centímetros. El precio incluirá los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución de la actividad, la botada de escombros y la selección de almacenamientos de materiales reutilizables. Demolición de cámaras de inspección y tuberías de concreto. Comprende la demolición y retiro de escombros de tuberías de alcantarillado y cámaras de inspección. Su medida y pago se hará por metro cúbico del volumen ocupado por la tubería, considerándose este volumen como material excavado, idéntica clasificación a la que haya obtenido el material de la brecha. Maquinaria y herramientas a utilizar: tractores, bulldozer, escrepas, vagones de vaciado, martillos rompedores, draga, camiones, compresores, trascabo, compactadoras, cortadoras, pala mecánica. Aspectos de seguridad a considerar en el proceso de excavación. Una norma básica para la excavación es: planee su excavación y luego excave según su plan. Si se encuentra con algo no planeado, pare y planee de nuevo. Antes de excavar, entérese de todo lo posible sobre la ruta de excavación. Los siguientes requisitos específicos se encuentran en el 29 CFR 1926.651. Número 1. Estorbos en la superficie. Número 2. Servicios subterráneos. Número 4. Exposición a tráfico vehicular.
Número 5. Exposición a objetos de desplome. Bajo ninguna condición deben ser permitidos los trabajadores estar debajo de objetos manipulados por máquinas de levantar o excavar. Los trabajadores tienen que alejarse de vehículos subiendo o bajando cargas. Los operadores de vehículos pueden permanecer en sus vehículos al subir o bajar cargas, con tal que estén protegidos por una cabina construida según el 24 CFR 1926.601 B6. Número 6. Sistemas de aviso. Toda la maquinaria móvil, incluyendo excavadoras frontales y camiones de volteo, tienen que ser equipados con un aparato de aviso, tal como una alarma de reversa, si es que el operador no tiene vista clara y directa al borde de la excavación. Número 7. Atmósferas peligrosas. Número 8. Peligros de acumulación de agua. Se prohíbe que los trabajadores trabajen en excavaciones donde se está acumulando agua, salvo que se tomen precauciones suficientes para proteger a esos trabajadores contra esos peligros. Número 9. Estabilidad de estructuras adyacentes. No se permite excavar debajo de base o pies de muros, paredes, banquetas, pavimentos u otra estructura, salvo que apuntalamiento o contraapoyos se proporcionan para prevenir derrumbes. La excavación se hace en roca estable. Un ingeniero profesional registrado determina que la estructura está a suficiente distancia, que la excavación no se afectará o que la excavación no representará amenaza para los trabajadores. Número 10. Protección contra piedras y tierra suelta. Número 11. Inspecciones. Una persona competente tiene que inspeccionar la excavación y sus sistemas de apoyo para señales de una situación que podría resultar en posibles derrames, indicaciones de falla del sistema de protección y otras indicaciones peligrosas. Número 12. Protección contra caídas. Movimientos en tierra. Trabajos en roca se dividen en 4. Número 1. Excavación con explosivos. Número 2. Vaciado entre medianeras. Excavación en zanjas y pozos. Encibaciones. En terrenos de poca cohesión es preciso emplear las encibaciones. Como las encibaciones, por lo general, no están contempladas en los proyectos, es de responsabilidad y decisión del contratista de ejecutarlas, proponiendo al director de su obra la realización. La NTE clasifica las encibaciones en ligeras, semicuajadas y cuajadas. Aspectos constructivos a considerar en el proceso de excavación. Número 1. El clima. En el clima entra la lluvia, nieve, viento, temperatura, hielo, descargas, aspectos externos del suelo, como topografía y la altitud. Aspectos internos del suelo, tipo de suelo en el cual se establece lo poco estable o movedoso. A continuación, les mostraremos un video sobre la norma oficial mexicana número 031, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bienvenido al curso Norma Oficial Mexicana 031, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2011. Construcción. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Medidas de seguridad para trabajos peligrosos. Actividades de excavación. Para la realización de actividades de excavación en obras pequeñas, medianas y grandes, se debe adoptar las medidas de seguridad siguientes. Inspeccionar el sitio de la excavación. Eliminar árboles, arbustos y matorrales que obstaculicen la estabilidad de los cortes de terreno por efectuar, si se cuenta con las autorizaciones que correspondan. Instalar sistemas de soporte para asegurar la estabilidad de edificios colindantes,
bardas u otras estructuras adyacentes a la excavación. Señalizar y delimitar el perímetro de las excavaciones con cinta de peligro o malla de protección. Disponer de pasos o puentes a la orilla de la excavación. Utilizar equipo portátil con alimentación de 24 volts cuando el uso de cableados eléctricos represente un riesgo para la instalación de iluminación artificial. Mantener la excavación abierta el menor tiempo posible. Apuntalamiento de zanjas. Para el apuntalamiento de zanjas, se deben adoptar las medidas de seguridad siguientes. Seleccionar el diseño de apuntalamiento de acuerdo con el tiempo que se le empleará, la resistencia del suelo y los materiales por utilizar. Evitar trabajos simultáneos de apuntalamiento a distinto nivel en la misma vertical. Desechar los puntales abiertos o astillados. Marcar o poner barreras y señales de advertencia en áreas de alto voltaje. Realizar las conexiones eléctricas mediante mecanismos herméticos de intemperie. Prohibir a los trabajadores el descenso y ascenso a la zanja utilizando los puntales. Actividades en espacios confinados. Para la realización de actividades en espacios confinados, se deben adoptar las medidas de seguridad siguientes. Disponer de sistemas de ventilación natural o forzada. Iluminar el interior de espacios confinados en presencia de materiales o sustancias inflamables o explosivas. Ubicar afuera del espacio confinado el interruptor, el transformador y demás elementos del circuito. En los andamios tipo torre o estructura queda prohibido lo siguiente: usar charolas para cableado eléctrico como plataformas. Instalar sobre estos elevadores de materiales a menos que estén diseñados o reforzados para soportar una carga adicional. Utilizar escaleras de tijera, barriles, tambores, bloques de concreto y otros objetos como parte de su estructura. Emplear canaletas de techo, desagües, soportes de cañerías, pararrayos o conductores como elementos para sujetarlos. Uso de plataformas de elevación. Para el uso de plataformas de elevación, se deben adoptar las medidas de seguridad siguientes. Operar el carro solo cuando la superficie de la plataforma sobre la que se apoya esté nivelada y compacta. Asegurar la plataforma a la estructura, en caso de acceder a la plataforma desde lugares elevados y antes de que el personal baje de la canastilla, deberá engancharse a un sistema de protección contra caídas. Prohibir el desplazamiento del carro con el brazo extendido o con personal al interior de la plataforma. Usos de vehículos, maquinaria o equipos. Preparación de caminos de las obras. Los caminos de las obras de construcción deben ser regados con agua, incluyendo sus accesos y las cajas de los camiones para evitar la formación de nubes de polvo. Tener instalados topes a las orillas de los taludes y terraplenes de relleno para evitar la marcha en reversa de los vehículos. Contar con señalización de seguridad para la circulación de vehículos, maquinaria y equipo móvil autopropulsado con base en las condiciones del terreno, la visibilidad o las condiciones meteorológicas. Usos de vehículos, maquinaria o equipos. Prioridad en la circulación de los vehículos. La prioridad de circulación de los vehículos al interior de la obra se debe establecer de acuerdo con lo siguiente: vehículos de emergencia y rescate, vehículos oficiales de las autoridades, vehículos equipos que suben en pendientes muy pronunciadas, vehículos dedicados para el transporte de personal, vehículos dedicados para el transporte de materiales,